a las niñas por bonitas. Policía, no estás viejo que el uniforme es diferente. La guerra de los pasteles la gana Keikito. Los yucatecos extrañan muchas cosas porque se dejaron de fabricar, se prohibieron o perdieron en la entidad, como el soldado de chocolate, el Keikito, viajar en tren, subir a la pirámide de Chichén Itzá, entre otras. ¿Qué extrañas de Yucatán que ya no hay hoy en día? Pues el tren, pues es muy bonito pasear en el tren, todo el paisaje cuando viajas a los lugares, como por ejemplo Tabasco, paseas y ves todo el paisaje, los pueblitos, la gente, lo que comías. Los pastelitos que tenía en la Wonder que manejaba, que eran los queiquitos, lo que era eso es extraña. Viajar a Tizimín, viajar a Progreso en tren. Y muchas cosas como el tren, como la Sidra Pino. Subirse a la pirámide de Chichén Itzá. Antiguamente había la oportunidad de escalar y servía de distracción a los niños. ¿Usted se subió? Sí, bendito sea Dios, sí, logré estar arriba y se ve precioso. Otros extrañan el Café Express, que se ubicaba en el Parque Hidalgo, el Pollo Chicken Express, los videojuegos Diversiones Moy y Chispas, entre otros sitios. Algunos más extrañan a personajes como Cholo y a Pedro Infante, que aunque era sinaloense, su segundo hogar fue Mérida, donde convivió con gente de la época. Sí, cuate, Pedro Infante. Sin duda, lo que más extrañan es el soldado de chocolate, considerado un símbolo de la identidad local. El soldado de chocolate era una bebida muy deliciosa, la extrañaba mucho. El soldado de chocolate es una cosa que de niña pues tomaba mucho y eso pues se extraña bastante. ¿Con qué acompañaba el soldado de chocolate? Ay, pues a veces con una galletita o solito, exactamente, cuando había mucho calor, bien helado. La bebida salió al mercado en 1950 y fue elaborada por la primera embotelladora de la región, Sidra Pino, siendo una sensación por su deliciosa mezcla de leche en polvo, cocoa, malta y azúcar, que conquistó el paladar de chicos y grandes. Luego de 61 años de deleitar el paladar de millones de personas, la bebida que más se extraña en Yucatán, pero también en diversos estados, donde llegaron a probarla, se dejó de fabricar en 2011. ¿Y usted? ¿Qué es lo que más extraña de Yucatán? Con imágenes de Adriana Redondo, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.